Bueno, pues venga, vamos a empezar esta explicación del algoritmo MERSORT, como decía, intentando cerrar el círculo que abrimos hace un año de los vídeos de ordenación con este quinto, ¿no? Lo que tenéis en pantalla es el array que voy a utilizar. Bueno, el array no, en este caso el list que voy a utilizar. Jorge, sí, voy a subir la pizarra, ¿vale? Vagos, cabrones. Pero sí, la voy a subir. Bueno, decía que lo que tenéis en pantalla a la izquierda es el list con el que vamos a empezar a explicar el algoritmo. Ahora veréis que las implementaciones más famosas de este algoritmo no utilizan arrays por dentro, sino que utilizan list. Entonces, bueno, haremos un pequeño cambio a nuestro array, lo convertiremos en un list y sobre ese list vamos a programar las operaciones que os voy a explicar, ¿vale? Por la derecha tenéis el código, pero todavía no le deis vueltas, todavía no os fijéis en él. Bueno, ahora que os lo he dicho es inevitable, pero os pido que de momento no os fijéis en él. Porque aparte de que todavía es demasiado a pelo, yo creo, el enchufarse ese código, encima ese código trabaja sobre palabras, ¿vale? Mientras que nosotros, por comodidad, vamos a trabajar sobre números. Entonces, vamos a dar toda la explicación inicial en este esquema con números y luego ya nos vamos al código viendo línea por línea a qué operación corresponde de las que he explicado, ¿vale? En el fondo es una bobada, porque todo lo que se hace con números, con un menor que, mayor que, con palabras lo haremos con un compare to y poco más. No habrá mucho más que cambiar, aparte de las declaraciones de las cosas y del contenido de colecciones y demás. Pero bueno, lo he dicho, por comodidad, vamos a empezar con números, como ya hago en los vídeos de ordenación, los otros 4, si no recuerdo mal, ¿vale? Venga, pues tengo preparado, por aquí un array que es que es justo el de la teoría que tenéis de la asignatura. A ver, tengo por aquí un 4, 2, 7, 8. 4, 2, 7, 8, 5, 1, 3, 6. ¿Vale? Que quede claro, repito, que esto, tal y como lo voy a concebir yo en la explicación de la derecha, esto es un array list de enteros. ¿Vale? Repito, esto es un array list. Que acordaos, no significa que estéis obligados a hacerlo con ArrayList. De hecho, hay implementaciones bastante raras, ¿verdad?, que me habéis enseñado, que en vez de trabajar con ArrayList, trabajan con arrays directamente. A mí no me gustan nada, porque considero que voy a hacer ciertas operaciones que ArrayList está, vamos, te la está dejando votando para hacerlo con ArrayList, ¿no? Pero bueno, que es verdad que hay otras implementaciones con arrays que bien adaptadas funcionan exactamente igual de bien, ¿no? Venga, pues os lo cuento. La verdad es que es bastante corto de explicar. Esperad que coja por aquí, si la encuentro, la regla. Un segundo. Esperad, ¿eh? Vamos al lío. Ahí está. Bueno, pues básicamente vamos a hacer 3 operaciones importantes en el algoritmo, que son las de separar la lista, ordenar las sublistas y volver a unir las sublistas, ¿vale? Entonces, el primer paso es muy fácil. Simplemente voy a separar esta lista en la mitad de los elementos a una sublista, la otra mitad de los elementos a otra sublista. Ya está. Eso, por supuesto, habrá que pensar cómo lo hacemos en código, pero ya os digo yo que en list hay una operación directamente para hacer esto, ¿vale? Entonces, repito, de momento bastante sencillo, simplemente partirlo en 2 arrays. Siempre que diga array, ya sabéis, se me estará escapando un poco que en realidad es un array list, pero bueno, se entiende, ¿no? Repito, lo dividimos en 2. Entonces, tengo por aquí uno de 4 elementos por la izquierda. Ahí está. A ver, un segundo, que se me ha pirado. Vale, no se me ha pirado nada. Ahí está. Venga, y un momento. Aquí lo pegamos igual a la derecha. A ver, un segundo que vea si voy a tener que escribir mucho. Sí, un segundo, voy a recortar por aquí, que luego habrá que escribir cosillas. Como yo ya tengo preparada la pizarra anterior, más o menos sé esas operaciones que voy a hacer cuando me ocupan, ¿no? Vale, pues lo dicho, de momento lo único que os pido es que dividamos una mitad del array o array list a un subarray o subarray list y la otra mitad a otra, ¿vale? Y de momento a cholón, es decir, directamente con los primeros 4 elementos y los últimos 4 elementos. Es decir, 4, 2, 7, 8 y 5, 1, 3, 6. Fácil, ¿no? Repito, esa operación que hemos hecho es la de dividir. A ver, un momento, que después será importante esto para ver en el algoritmo dónde está cada operación, ¿vale? Un momento lo vamos a escribir así. Repito, la operación de dividir. Muy bien.
Bueno, ahora vamos a hacer una operación que os va a parecer un poco un vacile, ¿vale? Pero tranquilidad, que enseguida cerraremos la explicación. De momento os voy a pedir que os imaginéis que por arte de magia yo supiera ordenar este array de 4 elementos que acaba de surgir por la izquierda y por la derecha, ¿vale? Repito, luego le damos vueltas a esto, pero de momento pensad como un paso más del algoritmo que yo ahora lo que hiciera fuera, ordenar estos arrays. Esperad, que si no me voy a quedar sin hueco por abajo. Aquí el vacile está en que me tendríais que decir, Álvaro, pero vamos a ver, cachondo. Si me estás diciendo que estás programando un algoritmo de ordenación, ¿cómo hostias vas a ordenar estos arrays? Bueno, pues efectivamente luego hablamos de ello, pero de momento pensad en esto como un paso mágico y ya está, ¿vale? Repito, imaginaos que yo, un momento, a ver, por aquí, ordenara, decía, estos dos arrays, ¿vale? Vamos a ponerlo así, así. Vale, hemos dicho que la primera operación era la de dividir, la segunda operación es la de ordenar. Ordenar las dos sublistas en las que ha quedado dividido tu array. Vale, pues, repito, momento un acto F. El array de la izquierda quedaría como 2, 4, 7, 8. Repito, 2, 4, 7, 8. Y el array de la derecha quedaría como 1, 3, 5, 6. 1, 3, 5, 6, ¿verdad? Luego hablamos de esto, de cómo procedemos a esta ordenación. Pero de momento, magia. ¿Bien? Bueno, pues casi lo tenemos ya todo preparado para empezar la explicación fuerte, que es, bueno, la explicación fuerte, vamos, lo grueso del algoritmo, que es que primero tenemos que limpiar el ArrayList original, ¿vale? Repito, este ArrayList original lo vamos a limpiar. Vamos a ponerlo así. Esperando un segundo. Digo, ya sabéis que siempre que pongo colores es por algo, luego en el código. Vamos a limpiar el ArrayList original, que a ver, limpiar en principio un ArrayList de números, bueno, no, lo que iba a decir era mentira. Limpiar un ArrayList es dejarlo lleno de nulls. Me podréis decir, Álvaro, pero ¿cómo que nulls? Si son números. Bueno, es que os recuerdo que esto en realidad en un ArrayList no serían números, sino que serían integers. A ver, ¿lo he cogido bien? No. Repito que serían integers, que son unos objetos que representan a los números de aquella manera, ¿verdad? A ver, un momento. Bueno, pues llamar a la función clear sería en realidad algo así como llenarlo de nulls. Pero bueno, con que os imaginéis que borramos el contenido me vale. Me da absolutamente igual para el algoritmo lo que pasa en concreto exactamente, no lo que estamos metiendo dentro. Repito, estamos haciendo un paso de limpiar con el que, un segundo, quiero que os imaginéis que borramos los números de dentro, ¿vale? Ahí está. Venga, pues ahora sí que empieza lo que es la parte importante del algoritmo, que es la de unión. De hecho, lo voy a poner por la izquierda. Hemos dicho primero dividir, segundo ordenar y tercero unir. Eso es. Ahorita vamos a volver a unir los dos subarrays que ya tengo ordenados, los vamos a unir en el array tocho otra vez. Y para esto vamos a empezar un algoritmo iterativo que es bastante idiota. No sé si os habéis parado a verlo en el código, pero es bastante facilón. Empezamos. Mira, de las dos sublistas que tenéis, vamos a marcar el elemento de la izquierda y el elemento de la derecha. Ahí está, ¿vale? Mejor dicho, perdón, de las dos sublistas, su elemento de la izquierda, que lo estaba diciendo mal. El elemento de la izquierda es el elemento 0, ¿verdad? Vamos a hacer un get 0 en ambas listas. Vale, y lo que voy a hacer es comparar cuál de los dos números es menor. Bueno, entre los dos que tengo, perdón que tenéis el ratón, entre los dos que tengo, un 1 y un 2 es menor el 1. Vale, pues aquel número que sea menor de los dos que están compitiendo lo voy a borrar de su lista, ¿vale? Cuando lo marco en rojo es que lo borro. Y lo voy a copiar en la nueva lista que estamos formando. Os recuerdo que en realidad es la original que hemos limpiado, por aquello de tener un poco de eficiencia en memoria, ¿vale? Bueno, pues si no lo habéis pillado, volvemos a empezar. Vamos a ver. Otra vez vamos a volver a marcar, no quiero decir que vuelva a empezar el algoritmo, sino que vuelvo a empezar con la siguiente iteración. Volvemos a marcar el elemento más a la izquierda de las dos listas. El 2 ya lo tengo marcado en la lista de la izquierda. Ahora marco el 3 en la lista de la derecha. Repito, en cada iteración de lo que os estoy contando, nos quedamos marcando en verde el elemento de más a la izquierda de las dos sublistas, ¿vale? Tengo un 2 compitiendo contra un 3, ¿vale? ¿Cuál de los dos números es más pequeño? Un 2. Vale, pues lo elimino de esa sublista y lo copio en la de abajo. Estáis pillando ya la jugada, ¿verdad? Me voy a la iteración siguiente, marco
el elemento de más a la izquierda de la sublista izquierda y el elemento de más a la izquierda de la sublista derecha. Ese ya lo teníamos marcado, ¿vale? Por eso no le doy más color. Bueno, ahora tenemos compitiendo un 3 contra un 4. Joder, el número más pequeño es el 3. Lo borro de la sublista derecha y lo copio en la lista final. Ahí estamos. Volvemos a empezar otra vez, otra iteración. Elemento de más a la izquierda en la sublista izquierda. Elemento de más a la izquierda en la sublista derecha. Tenemos un 4 compitiendo contra un 5. Vale, gana el 4, de manera que borro el 4 de la lista correspondiente y copio el 4 en la siguiente posición de la sublista, ¿vale? No sé si os vais dando cuenta de que estoy haciendo ciertas operaciones que te están pidiendo a gritos hacerse con ArrayList. Por ejemplo, lo de borrar un elemento de una lista. Cuando digo borrar, digo que la lista se va a ir haciendo más pequeña, ¿vale? Claro, eso con un array es bastante más coñazo de hacer. No te digo que no se pueda, pero es bastante más coñazo. Por ejemplo, igual necesitas unos punteros que te vayan diciendo cómo se van desplazando. En este caso sería así, mejor dicho, cómo se van desplazando a medida que van recorriendo el array correspondiente, ¿no? También podrías hacerte un array nuevo de una casilla menos en la que copiaras todo el contenido, pero eso menudo coñazo. En el caso de los ArrayList, para sacar un elemento y que desaparezca de la lista, puedo llamar al método remove. Es una operación automática, ¿no? Bueno, seguimos. Obtengo el elemento de más a la izquierda de la primera lista, 7, y el elemento de más a la izquierda de la segunda lista, 5. Un 7 contra un 5 es más pequeño el 5, de manera que saco el 5 de esa lista, lo copio abajo, y todo lo copio abajo, y nos vamos a la siguiente iteración. Otra vez, marco los elementos izquierdos, tenemos un 6 compitiendo contra un 7, bueno, un 7 contra un 6, gana el 6, es menor, de manera que quito el 6 de la sublista derecha, lo copio en su posición correspondiente, ¿vale? Y fijaos, llega un momento, siempre en el algoritmo, en el que una de las dos sublistas has terminado de recorrerla ya, ¿verdad? Fijaos que ahora mismo acabamos de terminar de recorrer la sublista derecha. ¿Lo veis? Le pongo ese tic rojo por aquí. Muy bien, pues en ese momento ya solo te queda copiar automáticamente todo el contenido sobrante de la otra lista, ¿vale? Es decir, en la otra lista, fijaos, que tenemos por aquí esperando, ¿no? Un 7 y un 8. Vale, pues solo tienes que copiarlo tal cual. Ese 7 y 8, copiarlo en las posiciones finales de tu ArrayList, del ArrayList en el que estás ya metiendo los elementos ordenados. Repito por aquí, copio un 7 y copio un 8. Y ahí tenéis la aplicación de algoritmo. Decidme si no es fácil. Por lo menos la idea así general es bastante elemental. Por lo menos esta operación que hemos explicado más, que es la de unir, ¿vale? Claro, ahora tendréis que decirme, antes de irnos al código a la derecha, tendréis que decirme, ya cachondo, pero es que ha habido un momento en el que lo de ordenar es que me has vacilado, ¿no? Porque la propia ordenación, joder, estarás ordenando un array de la mitad de tamaño y eso te va a costar también el empleo de un algoritmo, ¿vale? ¿Y si empleamos el mismo algoritmo? Es decir, ¿y si me vengo por aquí por la izquierda? Mirad, ¿eh? Y cuando os he dicho que ordenábamos, repito, cuando os he dicho que ordenábamos por aquí, por ejemplo, el array de la izquierda, ¿y si yo lo que he hecho es una llamada recursiva al propio método? Es decir, ¿y si lo que he hecho es volver a empezar todo este retaila, pero, un momento, creo que tengo copiado el... No, tengo el array grande copiado, nada, no he dicho nada. Repito un segundo por aquí. Que ¿y si volvemos a empezar el algoritmo mediante una llamada recursiva, pero esta vez pidiéndole que ordene en vez del array grande, pues ese array de 4 posiciones, uno de ellos en los que ha quedado subdividida la lista. Me refiero al array este que teníamos ahí, con el 4, 2, 7, 8, que os he dicho que mágicamente obteníamos el 2, 4, 7, 8 luego, ¿no? Bueno, pues ni mágicamente ni leches. Es en realidad una llamada recursiva al mismo algoritmo. De manera que os podéis imaginar lo que sucede. El ordenador se olvida un segundo de la cuenta larga que estaba haciendo y dice, vale, me acabas de dar un array de 4 elementos, pues yo te lo voy a partir en 2. Repito, te lo parto en 2. A ver, un segundo, vamos a intentar ponerlo un poco más canijo. Ahí. Eso es. Por aquí. ¿Lo veis? El paso de dividir el array entre 2, tendremos un 4 y un 2, un 7 y un 8. Ahora, a su vez, ordenaríamos este array de 2 elementos, que ya os podéis imaginar cómo, ¿no?
mediante una llamada recursiva al mismo algoritmo, pero ya no le voy a dar en este caso más vueltas. Repito un segundo y por aquí, lo voy a subir ahí. Vale. Dividiríamos entre 2, ese es el primer paso. Segundo paso, ordenaríamos las sublistas. ¿Vale? Y aquí me vais a permitir que no terminemos toda la operación porque creo que os la estáis imaginando. Quiero decir, después borraríamos el contenido de la lista original y acabaríamos haciendo el merge, el unir los arrays ordenadamente como hemos explicado antes. Repito, aquí voy a poner puntos suspensivos porque yo creo que ya os imagináis la jugada, ¿vale? Igual que os estáis imaginando esta jugada, os estáis imaginando cómo daríamos el paso de ordenación de ese subarray de 2 elementos. A su vez lo haríamos mediante una llamada recursiva al merge sort también. Pero vamos, repito, eso ya yo creo que para el esquema se nos escapa un poco. ¿Veis la jugada? Esto era una duda que teníais varios. Pero madre mía, me ha quedado horroroso. Decía que teníais esa duda varios, que era pero es que Edu, que en el algoritmo, joder, me ha vuelto a pasar. Ya sé lo que me está pasando. Decía que en el algoritmo me preguntabais, hay un momento en el que dice sort. Y me preguntabais, ¿y por qué algoritmo tenemos que ordenar los subarrays o cómo lo hacemos? Coño, era solo una llamada recursiva al propio método que estáis programando, pasándole cada uno de los subarrays en los que habéis dejado dividido el array original, ¿vale? Bueno, luego volveremos con esto porque para estudiar la complejidad es muy importante entender lo que se está haciendo con todos los arrays, pero ya entendiendo que no es magia ese apartado de ordenación, ahora vamos a intentar explicar el código, ¿vale? Quiero decir, cómo en el código se está justo contando esta lista de operaciones. Entonces, vamos por partes, vamos a ver al lío. Me vais a permitir que no le demos demasiadas vueltas para empezar a esta parte, a la parte primera, que es la del método público, que luego vamos a ver en la práctica que estamos explicando y por la cual os estoy contando este algoritmo de ordenación. Básicamente, resumiendo, lo que se está haciendo ahí, lo que se está haciendo ahí es convertir un array original de palabras, ¿vale? Repito, un array original de palabras se está convirtiendo en un list en el que luego vas a aplicar el algoritmo de ordenación, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mejor implementación de este algoritmo es mediante listas por las cuestiones que os estoy diciendo, lo de que hay ciertas operaciones automatizadas para listas que hechas con arrays serían un puto error. Los que os habéis metido a hacerlo con array lo habéis comprobado, ¿no? Entonces, con la primera parte del código lo único que hago es eso, es convertir el array, repito, de palabras, porque el algoritmo que yo os he dado está hecho para palabras, no para números, convertirlo en un array list. Y una vez que ya lo tienes convertido, le pasas al algoritmo de ordenación, ¿vale? Algoritmo de ordenación, que es un método privado. Hemos utilizado el concepto de fachada, ¿no? Este método es la fachada para llamar al otro y es el que tenemos que explicar verdaderamente, ese método sort. Repito, aquí al final lo que nos importa es ese método sort, ¿no? El método, mejor dicho, vamos a ponerlo con el privado delante, ahí está, el método private sort. Muy bien. Bueno, pues empezamos la jugada y vamos a hacerlo a partir del dibujo que tenemos a la izquierda. A ver, ha habido un momento que os he dicho que teníamos que dividir, ¿verdad? Repito, ha habido un momento que hemos dicho que teníamos que dividir la lista original en 2 sublistas. Vale, pues eso es lo que vamos a hacer mediante estas líneas de código que os voy a subrayar. Mirad. Fijaos, por aquí empezamos simplemente declarando dónde está la mitad y mediante estas dos sentencias, perdón, que es que no lo estoy viendo, ahí está. Mediante estas 2 sentencias vamos a crear las sublistas correspondientes. Ahí lo tengo, ¿vale? Pero de momento esa línea se me ha pirado. Espérate, a ver si conseguimos que esto quede decente. Repito, primero declaro dónde está la posición intermedia. A ver, aquí lo tengo bien, mejor, eso es. ¿Dónde está la posición intermedia? Decía. Y luego lo que hago es pedirle 2 sublistas, una hasta la posición intermedia y otra desde la posición intermedia hasta el final, ¿vale? Bueno, ahí se nos ha montado un poco. Soy incapaz ahí de rascarlo mejor. Bueno, la tenéis en el color, que es lo que importa, ¿no? Repito, le doy un segundo a la sentencia. Dice int m igual a list.size partido por 2. Eso es la posición intermedia, ¿no? Y luego, en la siguiente línea, lo que hacemos es llamar a un método que seguramente no conocíais, que es el método sublist. Pero, hombre, a ver, por ejemplo, si lo conocíais para strings. ¿Os acordáis del método substring? Los que habéis estado conmigo en programación, en el ejercicio del NIF, había un momento en el que hacíamos un substring desde tal posición hasta tal posición para un número de identificación fiscal quitarle la letra y dejarlo en DNI, ¿no? En el Documento Nacional de Identidad. Vale, pues esto es parecido pero con list y es una operación que es verdad que no utilizamos mucho, pero que, fijaos, es simplemente mirarse la documentación de ArrayList y ver cómo se utiliza, ¿no?
Vale, pues con esto fijaos que lo que acabamos de hacer es la lista izquierda y la lista derecha. Repito, la sublista izquierda y la sublista derecha, que son listas de strings. Yo en el ejemplo lo he hecho con números, pero repito que iba a decir en la vida real, no, en el algoritmo que tenéis colgado está hecho con strings, ¿vale? Muy bien, el siguiente apartado, ¿os acordáis? Ha sido el de ordenar. Hemos dicho, no por arte de magia, pero hay que conseguir que esos arrays se ordenen, ¿no? Cada uno de ellos, el izquierdo y el derecho. ¿Cómo? Mediante una llamada recursiva al propio método. Os recuerdo que eso de la ordenación lo hemos hecho mediante una llamada recursiva a, un momentín, si queréis ponerle nombres a las cosas, os recuerdo que esta es la lista izquierda, esta es la lista izquierda, ¿no? Vale, pues lo que hemos hecho es una llamada recursiva a ordenar la lista izquierda. Repito, lo que se ha hecho es un sort de la lista izquierda y un sort de la lista derecha, ¿vale? Bueno, pues me voy por aquí por la derecha y os enseño esas sentencias. Son de coña. Simplemente lo veis, la llamada sort izquierda, sort derecha. Aquí tenéis que tener mucho cuidado en el algoritmo de la práctica porque en esta práctica que estamos explicando hay dos momentos de ordenación distintos, por código y por nombre. Entonces, cuidado, por favor, cada método se llama a sí mismo, no al otro. Que hay veces que haciendo copy-paste se nos va, ¿no? Me pasó a mí. Ves que de pronto están ordenándose mal las calles que tenemos que ordenar y resulta que es porque no estás llamando... El método no se está llamando a sí mismo. El método está llamando a otro que tenéis programado por ahí, ¿no? Bueno, seguimos. Siguiente operación hemos dicho que era la de clear. Vale, hemos dicho por aquí que después de ordenar había que limpiar, ¿verdad? Bueno, pues eso para las listas otra vez es una función automática, que es list.clear. En realidad, si estáis trabajando con arrays, no habría hecho ni falta hacer esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el fondo con arrays podríais haber pisoteado los valores y ya está. Incluso se me ocurre que con ArrayList también podríais haber utilizado el método set. Estoy tirando un poco el triple, pero yo diría que existe en los ArrayList y haber pisoteado los valores así. Pero bueno, es verdad que tienes una función automática para ello, coño, utilízala. Vale, está maravillosa. Vale. Incluso yo diría que esta sí es de las básicas, ¿vale? De las que sí, más o menos en primero, casi se te puede contar. Muy bien. Y a partir de ahí hemos hecho una operación que era la de unir. Repito, hemos hecho una operación que era la de unir, que en realidad ha tenido un par de fases, ¿no? Que han sido las de ir eligiendo el elemento de una lista y el elemento de otra, irlos comparando, el menor lo borraba de una lista y lo copiaba abajo. Y al terminar, teníamos que al final terminar copiando el sobrante de la lista correspondiente, ¿no? Vale, pues esa operación de unión, fijaos, la vamos a poner por aquí por la izquierda indicada en verde. Repito, es todo esto, la operación de unión, ¿vale? Donde dentro de un bucle, fijaos lo que estamos haciendo. Estamos eligiendo el primer elemento de la lista izquierda, pimba, el primer elemento de la lista derecha. ¿Cómo se hace eso con un list? Llamando a la función get la posición 0, ¿vale? Dice Álvaro, pues es que no siempre la 0, luego es la 1, luego la 2, luego la 3. No, porque voy a borrar los elementos. Cada vez que borro un elemento, la nueva posición 0 es el elemento siguiente. Esto es maravilloso, gracias a que estamos utilizando ArrayList, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo en vez de, claro, de elegir el elemento de más a la izquierda de cada una de las listas, lo podemos hacer así, con un get 0 en cada una de ellas, ¿vale? Veis cómo se está trabajando con la, otra vez, lista izquierda y la lista derecha, ¿verdad? Bueno, pues lo siguiente que hacemos es elegir cuál de los dos gana. Eso lo hacemos en el caso de los números con un menor que y en el caso de las palabras con un compare to, ¿verdad? Vale, pues si es, hemos dicho, menor el elemento izquierdo que el elemento derecho, entonces lo que voy a hacer es eliminar el elemento izquierdo de su lista. Fijaos, ¿os acordáis de que eso lo hacíamos en rojo? Repito, borraríamos el elemento izquierdo de su lista y lo añadiríamos a la otra. ¿Qué es el derecho el menor? Vale, pues borraríamos el elemento de la lista derecha de su lista correspondiente, ¿vale? De esa lista derecha y lo añadiríamos en la otra. Ojo con esa operación, que es curiosa, ¿verdad? Mirad, estamos haciendo a la vez un remove y a la vez un add, pero entender a quién le estás haciendo cada cosa. El remove se lo estás haciendo a la lista pequeñita. Le estás quitando el elemento cabrón y ese lo estás añadiendo a la lista tocha, que es la list que hemos declarado por ahí arriba, ¿vale? Bueno, pues eso tanto si ha ganado el elemento de la lista izquierda como si ha ganado el elemento de la lista derecha. En el segundo caso, borraríamos de la lista derecha y lo añadiríamos a la lista tocha. ¿Lo veis? Y por último, hemos dicho que cuando ya se haya acabado, es decir, cuando ya alguna de las dos listas haya quedado vacía,
entonces tienes que añadir el resto de los elementos a la colección original, ¿no? A la colección final, vamos a decir. Vale, como en el algoritmo no sabrás cuál de las dos listas, a priori, me refiero así cuando estás programando el algoritmo, no sabes cuál de las dos listas se va a vaciar primero, lo que hacemos es decir, mira, en la lista tocha añades todos los elementos que te queden en la lista izquierda y en la lista tocha añades todos los elementos que te queden en la lista derecha. ¿Lo veis? Si una de las dos listas está vacía, no pasa nada. El método ADOL no es gilipollas. Si una de las dos listas está vacía, lo único que hace es que no coge ningún elemento porque no los hay. Bien. Por cierto, ¿y dónde está escrito lo de que esa búsqueda anterior se vaya haciendo elemento a elemento mientras que las listas siguen teniendo tamaño? ¿Os acordáis que le puse un tick, ¿no? Cuando hemos terminado una de las dos listas. Bueno, eso es gracias a esta cabecera de bucle. Fijaos en esa cabecera de bucle cómo sigo cogiendo elementos de una y de otra mientras, repito, mientras que se cumpla que el tamaño de la lista izquierda es mayor que 0 y el tamaño de la lista derecha es mayor que 0. Cuando deje de cumplirse alguna de las dos condiciones, porque le he puesto un i, cuando deje de cumplirse alguna de las dos condiciones, se terminará el bucle y, como decía, ya solo te quedará lo de añadir el resto de ambas colecciones a la lista final. Que en realidad nunca será de ambas, ¿eh? Si llegas aquí abajo es porque alguna se ha quedado sin tamaño. Pero, repito, cuando estás programando el algoritmo genérico, pues tienes que poner otra vez sentencias genéricas, ¿vale? Añadiríamos simplemente... un segundo, ahí se ha ido algo, ¿no? A ver, ahí está. Decía, añadiríamos simplemente el contenido de las dos listas a la lista final. Una de las dos estará vacía y no pasará nada, ¿vale? El algoritmo está tirado. Lo veis, ¿no? Es una maravilla. Es decir, yo creo muchísimo más fácil de explicar que el quicksort, ¿no? Que vaya coñazo. Ese quicksort haciendo esas permutaciones de elementos o esos recoloques de elementos en esas iteraciones es bastante locura. Bueno, pues la explicación del algoritmo ya está. Os recuerdo que por aquí arriba, una vez ordenado el list, lo que hago después es convertirlo en array, ¿vale? Y con esto te libras de tener que trabajar internamente con arrays. Repito, el que lo haya hecho, vaya valor, vaya estómago le ha echado, ¿no? Bueno, pues explicado el algoritmo, ahora toca discutir su complejidad. Y para discutir la complejidad, os recuerdo, tal y como me habéis preguntado, sí voy a subir la pizarra, no os preocupéis, ¿vale? Porque os dejo aquí de pronto fríos, ¿no? Con lo que acaba de pasar. Mira, para discutir la complejidad lo que he hecho es pintarme un array mucho más grande. Bueno, la verdad es que no es mucho más grande. Es de 16 casillas en vez de 8. ¿Ven? Y lo que voy a hacer es, con un array tan grande, ir viendo el proceso verdadero, ¿vale? El proceso verdadero de dividir y de unir. Entonces, cuando tenemos un array de 16 casillas, joder, lo primero que sucede es que lo divides en dos subarrays de 8 casillas cada uno. A su vez, se producirá una llamada recursiva para intentar ordenar y se volverá a dividir cada uno en arrays de 4 casillas. A su vez, estos se dividen en arrays de 2 casillas y estos se dividen en arrays de 1 casilla. Así hasta que tengas completamente dividido en trocitos unitarios toda la colección, ¿no? Vale, pensemos primero. Estas operaciones que acabo de indicar, ¿de qué complejidad son? Son ON, al menos en conjunto. ¿Por qué? ¿No os dais cuenta de que mirad, esto ahora le quitaré el color, pero es para que lo veamos. ¿No os dais cuenta de que lo único que estás haciendo es coger elemento por elemento y llevándotelo a una sublista? Y luego elemento por elemento y llevándotelo a otra. Por mucho que tú lo hayas hecho mediante una llamada automática a un método sublist de los ArrayList, joder, internamente lo que sucede es esto, es que se copia elemento por elemento. Si tenías 100 elementos, has copiado 100 elementos, uno por uno. Coño, eso es una complejidad lineal, ¿lo veis? Claro, cada una de los recoloques de una mitad del array y de otra mitad del array es una complejidad n medios, que sigue siendo lineal. Pero al final, todo el recoloque de los n elementos en sus casillas correspondientes de su destino es una complejidad claramente O de n, vamos, indiscutiblemente O de n, ¿vale? De manera que voy poniendo por aquí, que ahí se habrá hecho una operación O, perdón, la O mayúscula, ya sabéis. He una operación O de n. Bien, os podéis imaginar lo que va a pasar ahora. Es que voy a decir lo mismo. Quiero decir, mirad, aquí lo que habrá pasado es que estos 4 elementos habrán venido para acá, estos 4 elementos habrán venido para acá, estos 4 elementos habrán venido para acá y estos 4 elementos habrán venido para acá. Pero al final, ¿cuántos elementos has tocado y movido? Coño, los n, independientemente de cómo estuvieran repartidos, has cogido todos, uno por uno, llevándotelos a destinos diferentes. Vale, pues quito esta mierda. Repito, de nuevo, ese salto son operaciones lineales, ¿verdad? Y así sucesivamente. De nuevo, este salto son operaciones lineales y de nuevo este salto
son operaciones lineales, ¿vale? Muy bien. Luego lo que sucede es que se van uniendo los trocitos ordenadamente en su array original correspondiente, ¿verdad? Se hace una limpieza y luego se van recolocando, ¿vale? Pues vamos a ver este paso de unión, este paso de unión, este paso de unión y este paso de unión. Ahí está, más o menos, ¿vale? Muy bien, ¿de qué complejidad son estos pasos de unión? Hostia, otra vez O de n. ¿Por qué os digo que esto es ON? Joder, porque al final lo que estás haciendo es coger estos dos elementos y llevándotelos a su lista, a su posición correspondiente de la lista original. Estos dos elementos para acá, estos dos elementos para acá. No sé si izquierda o derecha, pero el caso es que coge los dos elementos y los colocas, ¿no? Muy bien, ¿cuántos elementos estás tocando y cuántas veces? Coño, estás tocando cada elemento enésimo de la colección original, uno por uno, y los estás llevando a otro destino. Pero repito, uno por uno. Eso es una operación tremendamente lineal, ¿lo veis? Vamos, es que no se me ocurre una operación más lineal que esta, ¿no? Es que es uno por uno haciendo una cosa con los elementos. Ahí está. Por un segundo y os podéis imaginar que por el mismo razonamiento, esto también es una operación ON, esto también es una operación ON y esto también es una operación ON, ¿vale? A ver, dejadme que recoloque. No, no hace falta porque nos va a caber aquí perfectamente. Entonces, ya sabemos que en cada uno de estos saltos entre niveles ha ocurrido esto, ¿no? Que hemos hecho una operación de complejidad lineal para llegar de los pisos de arriba a los pisos de abajo y también una operación lineal para llegar de los pisos de abajo a los pisos de arriba. Vale, pues la única pregunta que nos queda por saber para poder completar la complejidad es cuántos niveles tenemos, ¿no? ¿Cuántos saltos pegamos? Repito por aquí. Vamos a decir cuántas iteraciones, ¿no? Yo creo que queda un poco más pro, ¿verdad? Repito, ¿cuántas iteraciones tenemos? Entendiendo que en el algoritmo que os acabo de representar hemos hecho 4 iteraciones, ¿verdad? 4 saltos para abajo y sus correspondientes saltos para arriba. Vale, pues a ver, es un razonamiento que ya hemos visto en clase con otros algoritmos, por ejemplo, de búsqueda, ¿no? Pero repetimos. A ver, en cada iteración, ¿qué le va pasando al problema, al array? Que su tamaño se va dividiendo entre dos. Repito, en cada iteración el tamaño del array, vamos a llamarlo n, se va dividiendo entre dos. Muy bien, después de k iteraciones, el tamaño será la n original, n mayúscula vamos a decir, dividido entre 2 a la k. Repito, después de k iteraciones, o vamos a ponerlo mejor, un array de tamaño k, yo joder, lo he puesto mal, tamaño n mayúscula, perdón, a ver que no me hace caso, ahí está. Repito, un array de tamaño n mayúscula, después de k iteraciones, quedará dividido en arrays de n partido por 2 a la k elementos. Vale, ¿cuándo termina el algoritmo? Por lo menos cuando termina de bajar el algoritmo. Cuando ese tamaño es 1, ¿verdad? Cuando has dejado troceado todo a raíz de tamaño 1. Vale, lo pongo por aquí. El algoritmo termina. Bueno, vamos a decir, deja de dividir, ¿no? Cuando este tamaño es 1. Es decir, cuando n, que es igual a n partido, n mayúscula, partido por 2 a la k, es igual a 1. Bueno, pues de ahí me podéis despejar k en función de n y tenemos ya la complejidad, ¿verdad? Ponemos por aquí, lo voy a poner directamente en frase, ¿vale? Repito, el algoritmo termina. Después de, y acordaos que en realidad estoy contando los
el número de pasos que se dan de división. Luego, en realidad, se dan los mismos pasos de unión, pero al final las operaciones que estoy haciendo es simplemente añadir operaciones lineales. Esto no nos va a afectar, ¿vale? Decía, el algoritmo termina después de K igual a logaritmo en base 2 de n mayúscula, iteraciones, perdón. Vale, pues con esto ya podemos razonar la complejidad, porque si sabemos que en cada una de estas operaciones se realizan operaciones lineales, no hace falta que me digáis el ODN morado y el ODN rosa de la derecha, no, en realidad al final ODN más ODN es ODN, o sea que lo voy a poner directamente, ¿no? Repito, ya con esto y con lo que hemos dicho por arriba, en términos de complejidad podemos terminar ya el razonamiento. Decía que tenemos, vamos a ver cómo lo tengo escrito por aquí, vale, tenemos logaritmo en base 2 de n, iteraciones, en cada una de las cuales se hacen operaciones ON. Se hacen, ojo, operaciones de complejidad ON. No me cabe la frase entera, pero sería así, ¿no? Repito, se hacen operaciones de complejidad ON. Vale, pues de aquí, repito, ya multiplicando y aplicando las propiedades de la multiplicación de complejidades, que es multiplicar en las fórmulas de dentro, llegamos a la famosa complejidad que es O de n logaritmo de n. Y además, si os fijáis, es una complejidad que mirad cómo la hemos razonado. No depende para nada de los elementos, de cómo estén ordenados. O sea, estén como estén ordenados, siempre vas a dar los mismos pasos. No pasa como en Quicksort, que la puedes liar parda y en el caso peor, que es una lista ordenada en sentido contrario, mal elegido el pivote, puede ocurrir, lo diré, que tengas hasta complejidad cuadrática, creo recordar, ¿verdad? Aquí no. Aquí esta es la complejidad que vas a tener siempre, en el caso mejor y en el caso peor. Siempre vas a tener la misma complejidad, que es lo que los que estamos este año haciendo la práctica es lo que nos pedían en el enunciado. Nos pedían una complejidad que incluso en el caso peor fuera mejor que la complejidad cuadrática, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis un algoritmo que siempre tiene complejidad lineal logarítmica, ¿vale? Bueno, esto es un razonamiento de complejidad. Evidentemente hay otros. Os voy a enseñar un segundo el código. Esperad, ¿vale? Que no lo he preparado aquí delante. Un momentín. Os voy a enseñar el código y es verdad que incluso solo sobre el código se podía sacar. Lo que pasa es que, a ver, evidentemente mola más entendiendo el algoritmo, viendo lo que sucede y se entiende súper fácil, ¿verdad? La complejidad de aquí. A ver un segundo que os encuentro vuestros apuntes por aquí. Ejercicios del tema 2. Ahí estoy. Un momento. Vale, voy a volver a copiar el código simplemente porque veáis que hasta se podría hacer en razonamiento a ciegas, ¿no? O sea, simplemente viendo lo que sucede. Lo que pasa es que es evidentemente bastante más complicado, bastante más asqueroso. A ver, me voy de aquí. Un momento, a cualquier otro hueco. Acordaos que esto, los que estáis viendo la clase, tranquilos que lo subo, ¿vale? No, ¿y si lo quiero hacer aquí a pelo? Pues a ver, yo a pelo supongo que lo razonaría por ley de recurrencia, ya que tenemos una llamada recursiva. Yo creo que lo más lógico, lo más cómodo es hacerlo por ley de recurrencia, ¿vale? ¿Cómo se haría esto por ley de recurrencia? Pues a ver, vamos a obviar lo que está sucediendo aquí arriba, ¿vale? De todas formas, tampoco para tanto, porque si lo pensáis bien, lo que está sucediendo aquí arriba es... Un momento. Repito, en ese código de ahí arriba, al final lo importante es que yo te voy a dar el tiempo de esta ordenación. Repito, yo te voy a dar el tiempo de esa ordenación, que es al que voy a llamar TDN, ¿vale? Bien. Y las otras operaciones que estoy haciendo, si os fijáis, son o constantes o lineales. Es decir, si os lo pensáis por ahí arriba, tenemos una operación constante, que vamos, de complejidad constante, que es la de crear el array list. Esto sería O de 1, ¿vale? Porque crear un array list, sin más, es una operación sencilla. Luego, cuando añades todos los elementos de un array a la lista, vas uno por uno, eso es una complejidad lineal. Y cuando añades todos los elementos de la lista a un array, otra vez vas uno por uno, eso es una complejidad lineal, ¿vale? Entonces, hombre, basta con ahora explicar aparte la operación de ese sort, ya tendríamos la complejidad de cualquier llamada a la ordenación, ¿no? Pero bueno, lo que os decía que hay que deducir es cuánto vale esa TDN, esa TDN que voy a explicar ahora, ¿no? Entonces, repito, lo que se trata es de entender
estamos razonando una llamada a este método qué complejidad tiene y a esa complejidad la llamamos T de n. ¿Vale? Entonces, a ver, aquí hay dos momentos clave que son las llamadas recursivas. Todo lo demás es o constante o lineal. Fijaos, mirad un momento. Aquí es verdad que hay dos llamadas recursivas en las que, a ver, un segundo, ya hemos deducido qué tamaño tiene la colección. Cuando tú hablas de T de n, la n es el tamaño de la colección, ¿no? Un tamaño concreto de la colección que va variando en las iteraciones y por eso se pone n minúscula. Bien, en cada iteración del algoritmo, las sublistas que has hecho, ¿qué tamaño tienen? Tienen n medios como tamaño, ¿no? De manera que la llamada recursiva, el primer sort, tendrá un T de n medios, si el tiempo total es T de n, este es T de n medios, y la siguiente tendrá también un T de n medios. Os recuerdo, estoy haciendo el razonamiento en verde por ley de recurrencia, ¿vale? Que es como se suele hacer para métodos recursivos, ¿ok? Cuidado con la diferencia, ¿eh? Ley de recurrencia, métodos recursivos, cuidado. Bueno, y mirad un segundo el resto de operaciones que estamos planteando. El resto de operaciones, repito, son o constantes o lineales. Fijaos por aquí, a ver, aquí tengo un par de operaciones clarísimamente constantes, porque son operaciones sencillas de asignación de valor, hacer una división, etcétera, etcétera. Repito, esto es O1. Vale. Luego, los dos subarrays que estoy haciendo, ya hemos explicado que tienen complejidad lineal esas operaciones. Podréis decirme complejidad en función de n medios, pero en términos de O, decir ON o O de n medios es lo mismo. Cuidado, en T no, porque estás hablando de tiempo de cómputo, no es lo mismo T de n que T de n medios. Pero cuando ya sabes la complejidad de una sentencia, en términos de O de complejidad, sí es lo mismo decir O de n que O de n medios. Quiero decir con esto que, repito, por aquí tengo dos operaciones, O de n, O de n, ¿vale? Luego, lista.clear. Joder, eso es limpiar toda la lista elemento por elemento. Vuelve a ser ON. Eso es. A ver, estábamos en un bucle while que os recuerdo lo que iba haciendo. Iba recorriendo las listas, lo diré, elemento por elemento, ¿vale? Y aunque en realidad solo ibas a recorrer en el mejor de los casos no, en realidad solo ibas a terminar recorriendo una mitad de la colección original, eso es un recorrido lineal otra vez, porque es elemento por elemento, o sea que esto es ON, estoy ya en la operación de MERS, ¿verdad? Lo que estamos haciendo por ahí dentro, si os fijáis, es todo O1, repito, es O1, O1, O1 y O1. A ver que lo vea por si acaso, sí, son todas operaciones O1. Ahí está, ¿vale? Fijaos que son operaciones O1, incluso el remove y el add de las listas. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un remove 0, el ordenador coge el elemento 0, independientemente de que sean 10.000, coge el elemento 0 y lo elimina de la lista automáticamente. No tiene que hacer un recorrido por todas, ¿vale? Y cuando tú le pides add a una lista, añadir, lo añades en la última posición. Te da igual que tenga 1.000.000 de casillas o que tenga 3, ¿vale? De manera que todas estas son operaciones lineales. Bien. Y por último, lo que estamos haciendo en este add all de abajo, fijaos que en el peor de los casos tendría que recorrer media lista entera. Media lista entera es una operación de complejidad n medios, ¿verdad? Bueno, pues repito, que en el caso peor, alguna de estas operaciones recorrería media lista entera. Cuando digo caso peor es, imaginaos que justo directamente una de las sublistas eran los elementos más pequeños. Entonces han ido ganando siempre en la comparativa y la otra lista se ha quedado la pobre sin tocar, ¿vale? Pues bien, tendríamos luego que recorrerla entera, esa sublista, y pasarla a la lista final, ¿verdad? Bueno, pues eso sería una operación de complejidad, otra vez, lineal. Que es verdad que trabajaría sobre la mitad del tamaño, pero ya estoy hablando de una complejidad conocida, ¿vale? Tenéis que entender muy bien cuando aplicamos leyes de recurrencia la diferencia entre hablar de T y hablar de O. O es porque ya me sé la complejidad de una operación. Cuando pongo T es porque estoy jodido. Es que no me sé la complejidad de esa operación todavía, ¿vale? Entonces, claro, ¿aquí dónde estoy jodido? Hombre, pues estoy jodido en la complejidad de las operaciones recursivas, ¿verdad? No he sabido de momento decirte qué está ocurriendo ahí. Por eso, solo me ha salido decir que si la llamada original tarda un tiempo T de n, a ver si lo coge, ahí está. Pues bien, cada una de estas llamadas recursivas será el tiempo que le cueste trabajar con la mitad de elementos, ¿vale? Pero no he sabido decirte qué complejidad es eso, si lineal, si logarítmica o si qué, ¿vale? En el resto de operaciones sí he sabido decirte la complejidad porque era muy fácil, ¿vale? Como mucho me podréis discutir, puede ser, ¿no? Me podréis discutir como mucho, para que quito esto,
Ahí estás. Bueno, de hecho es que ese sort, para no marear a nadie, esperad, porque ya sabéis que soy muy tiquismiqui con los colores y luego me decís que no, es que has usado no sé qué color. Vale, era el azul. Perdón. No sé si eso es solo enfermedad mía, pero por si acaso, ¿no? Decía por aquí, perdonadme, un momento, que esas operaciones sort son las que hemos puesto en azul antes. Eso es. Y decía que lo único que a lo mejor me podréis discutir es que desde el while hasta las dos adiciones de las listas que te sobran, eso lo entendéis como una operación ON. Es verdad, o sea, eso está muy chulo, así explicado, quiero decir. Esto sí que es cierto que te cagas. ¿Por qué? Porque sabes que desde que empiezas a recorrer los elementos 2 a 2, ¿vale? En el while recorres media lista original, ¿vale? Porque te vas a recorrer una de las dos sublistas por completo, ¿vale? Y luego después vas a añadir el sobrante, ¿vale? Lo diré, vas a añadir el sobrante en esos ADOL que tienes por ahí abajo, ¿vale? Al final, con toda la operación que acabo de marcar en verde oscuro, ¿vale? Lo que estás haciendo es que has cogido todos los elementos originales y los has toqueteado una vez, si lo pensáis bien, ¿vale? En ese algoritmo que he ido haciendo antes, cogía un número, otro número, un número, un número, otro número. Y al final, los que habían sobrado los coloco, ¿no? Al final, si os fijáis, hemos recorrido todos una sola vez. Entonces, te puedo comprar que tal vez queda mejor la explicación diciendo que toda esta franja verde tiene complejidad ON, pero si lo pensáis, estoy diciendo lo mismo, ¿vale? Porque al final, tal y como yo lo he planteado, tendríamos ODN por OD1 más OD1 más OD1 más OD1 y luego tendríamos un más ODN más ODN. Eso sale ON, o sea que no tendríamos mayor problema. Vale, pues, ¿cuál es la ley de recurrencia que acabamos de obtener? Si os fijáis, acabamos de obtener que TDN, ahí va, me ha cogido por ahí una cosa rara, vale, es igual a 2 veces TDN medios más una operación que al final en conjunto ha sido ON. ¿Lo veis? Esta es la ley de recurrencia que hemos obtenido. Repito, simplemente sumadme todo lo que veis en verde, nada más. ¿Bien? Os recuerdo que muchas ODN se quedan en una sola, pero cuidado con las T's, que estáis hablando de tiempo. Las T's sí que se dejan indicadas, sí que se dejan sumadas, ¿vale? Bueno, pues como os conocéis, os sabéis muy bien la teoría, os recuerdo que esto es inmediato. Os vais a la tabla de la teoría de leyes de recurrencia y esto directamente es una complejidad O de n logaritmo de n. Ahí está, ¿vale? No voy a sacar ya la tabla de las leyes de recurrencia porque en los vídeos de ordenación ya la tenéis sacada, creo recordar que mínimo en el del Quicksort. Bueno, sí, porque los otros no tendría mucho sentido hacerlo por ley de recurrencia, yo creo. Vale, en la de Quicksort sí que lo teníais, ¿vale? Bueno, pues no la recuerdo aquí, pero bueno, en el curso de análisis y diseño de software la hemos toqueteado ya un par de veces, ¿no? Vale, esto con respecto a razonarlo por leyes de recurrencia. ¿Cómo lo podríamos haber razonado por código? Es decir, imagínate que no me acuerdo de las leyes de recurrencia, estoy jodido, no me las sé, ¿cómo lo razono por código? Bueno, pues de una manera muy similar, solo que pegando un pequeño triple. Fijaos, sería todo lo que hemos dicho en verde sería igual, salvo dos pequeñas cosas, que son las que han sucedido ahí, ¿vale? Repito, si lo quieres razonar por complejidad directamente, vale, habríamos puesto exactamente lo mismo aquí, exactamente lo mismo aquí, exactamente lo mismo aquí, ¿vale? Nos habríamos ido al final a estudiar el comportamiento del código de abajo, habríamos dicho otra vez exactamente lo mismo aquí, o sea, todo lo que sean complejidades brutas, habríamos escrito las mismas. La pinta habría sido la misma, ¿eh? Repito, casi que me vais a permitir, pongo punto suspensivo nada más, porque esto habría sido igual, esto habría sido igual ON, esto habría sido igual ON, vale. Este razonamiento habría sido exactamente idéntico, ¿verdad? Este del while, como hemos hablado en términos de complejidad, lo habríamos hecho igual, igual. Pongo puntos suspensivos. Eso es. Lo único que habría cambiado es lo que habríamos dicho en las operaciones sort. Vale, ¿cómo te tomas una llamada a un método? Un momento que se me ha quedado atorado. ¿Cómo te tomas, repito, una llamada a un método cuando estás analizando por complejidad bruta? Lo que son las llamadas, te las tomas como complejidad O1. Repito, lo que son las invocaciones, invocar un método es mierda. Te lo tomas solo como O1. O1. Ahora bien, tenemos que explicar entonces cuántas veces se va a repetir este algoritmo, ¿vale? Repito, si te lo tomas solo por el camino de la complejidad, tienes que repetir cuántas veces, o mejor dicho, tienes que explicar las veces que se repite el algoritmo.
Y esa es la explicación que hemos hecho antes de que el tamaño se va dividiendo entre 2, bla, 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 ¿vale? Fijaos un segundo, y de hecho me vais a permitir, perdón, que cambie por aquí los colores, ya que estamos haciendo esta nueva explicación verde, ¿vale? Vamos a ponerlo así mejor. Repito, esto habría sido así, ¿no? Y la única diferencia, como digo, es que en vez de hablar de un tiempo misterioso t de n medios, si estoy hablando en términos solo de complejidad, diría, pues mira, eso son invocaciones a métodos. Las invocaciones son operaciones sencillas, ¿vale? Conclusión, una llamada al método sort tiene complejidad lineal, si lo veis. O de n más o de 1 más o de n más o de n tiene complejidad lineal. Ahora, ¿cuántas llamadas se van a hacer? ¿Cuántos pasos da el algoritmo? Joder, los logaritmos en base 2 de n que hemos explicado antes, ¿vale? Repito, en términos de complejidad bruta habríamos dicho, mira, una iteración, una llamada, tiene complejidad sin contar la reiteración, ¿vale? Tiene complejidad O de n. ¿Bien? Es O de n más O de 1 más O de 1 más O de n, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuántas iteraciones tiene el algoritmo? Cuando digo iteraciones, digo llamadas a sí mismo, ¿no? Y aquí es donde vendría lo difícil. Tendríamos que entender que lo que está pasando es que el tamaño del problema se va dividiendo entre 2. Después de k iteraciones es n mayúscula dividido entre 2 a la k y el algoritmo termina cuando eso es igual a 1. Es decir, después de un rato, diríamos que después de k iteraciones igual al logaritmo en base 2 de n, ¿vale? Conclusión, k operaciones con esa pinta, en cada una de las cuales, o k iteraciones con esa pinta, en cada una de las cuales hago operaciones de tipo ON, llegaríamos a la conclusión otra vez de la complejidad lineal logarítmica, ¿vale? Repito por aquí, esto ya lo terminaríamos diciendo, vale, pues ahora sí, tenemos el producto de las dos complejidades, ¿verdad? Y ese producto, no me voy a extender mucho más, sí que nos daría O de n multiplicado por ese logaritmo en base 2 de n que simplificamos en términos de complejidad en logaritmo en base cualquiera de n minúscula, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenéis los dos razonamientos de complejidad que obviamente dan lo mismo sobre el código, pero a mí este no es el razonamiento que me gusta. A mí el que me mola es el razonamiento, obviamente, con el esquema que hemos hecho. Yo creo que es donde mejor se entiende, ¿vale? Pero claro, es que puede pasar en un examen como el nuestro que nos den un código que no entendamos del todo y tengamos que explicar la complejidad. Yo, llegado a ese momento, yo creo que es mucho mejor la opción de la izquierda cuando tenéis recursividad. Yo creo que es muchísimo mejor. Lo que pasa es que conlleva que te tienes que saber la ley de recurrencia concreta, qué complejidad conlleva, ¿no? Pero yo creo que es mucho más fácil de entender porque lo de la derecha os chisporrotea un poco. Decidme que no, esto os chisporrotea un poco, ¿vale? Hay que cambiar un pelín el chip. Cuando estás hablando de complejidad pura y dura, sin hablar de tiempo de ejecución, las llamadas a métodos te las tomas en una iteración como O1. Lo que pasa es que luego tienes que razonar cuántas iteraciones se hacen. Sin embargo, cuando lo haces por ley de recurrencia, las llamadas a esos métodos, si son llamadas recursivas, puedes emplear la misma variable tiempo de la que estamos hablando, la misma función tiempo de la que estabas hablando, pero para su tamaño actualizado, que en este caso es la mitad del array, ¿verdad? Bueno, pues os dejo por ahí dándole una vuelta. Os recuerdo que mi mejor explicación yo creo que es esta. O sea, esta es la que yo llevaría al examen comprendida, ¿vale? Pero es verdad que tenemos que saber hacerlo todo, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí la explicación del algoritmo merge sort. Si algún día recorto esto y lo subo a internet, pues hasta luego a los que habéis llegado hasta aquí. Y ahora vamos a seguir con la práctica.